Jorge, ¿y cuándo se da cuenta que ese enamoramiento y lo que estaba viviendo y lo que estaba construyendo en su ideal distaba muchísimo de esa historia y empieza, no sé si llamarlo transformación, cambio, porque todo es una maduración? Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso primero empiezan las dudas. La verdad es que yo siempre lo dejo a salvo. Ujú. Y yo en realidad me empiezo a sentir asfixiado dentro del PC por razones más personales que políticas. ¿Temían por su Yo, vida en algún digamos, momento? sí temí muchas veces por mi vida, como temíamos todos. En ese momento los riesgos eran enormes, pero no, y el temor lo tenía, como lo tenían todos, pero también era una cuestión de estar, digamos, acompañado por otra gente en igualdad de condiciones. Por lo tanto, tampoco el miedo fue el factor principal, a tal punto que yo me quedo en el PC hasta que irrumpe la democracia. Yo me voy recién en 1984. Y yo le encontré una explicación, si se quiere, psicológica a eso. Todas mis dudas, insisto, que no eran de tipo político, era ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Tengo ganas yo de seguir esta rutina y convertirme en dirigente del partido, de la Juventud Comunista y del Partido Comunista? Y eso me producía una angustia profunda. Entonces, bueno, tuve la suerte de que el PC tenía una estructura, vuelvo a decir, una organización muy prolija. Entre otras cosas, tenía una especie de obra social para los que éramos militantes rentados. Entonces yo pido, en un momento lo cuento en el libro, le pido a un clínico que me atendía si me podía recomendar a un psicólogo. Y tuve la suerte que este camarada médico me deriva a un psicoanalista que resultó ser una persona fundamental en mi vida, porque me ayudó a entender qué es lo que yo quería. O sea que el hombre que me mandaron para sanar mis desviaciones psicológicas, entre comillas, me ayudó a irme, me ayudó a entender que yo no quería seguir en esa secta, que esa secta me estaba consumiendo y que yo necesitaba respirar otros aires. Y ahí hizo el clic. ¿Y ese aire es la derecha? ¿Qué es ese otro aire? Ese aire en principio a mí me ayudó mucho una cosa providencial, que fue que en 1984, en un giro copernicano, impulsado por el secretario general de la Juventud Comunista, y que luego lo trasladó, después fue secretario general del PC, y lo trasladó al PC, el PC hace un giro guevarista. Uh-huh. Y si en 1984, cuando ya Guevara era, en muchos casos, se había convertido en un símbolo y una camiseta, el PC se hace guevarista, cosa que era ajeno totalmente a la tradición del comunismo, que siempre fue muy ortodoxo de Moscú y bastante distante de Cuba. Pero entonces hace un giro, y ese giro me incomoda absolutamente más, porque ese giro guerrillerista en medio de una democracia, cuando recién cuando irrumpía la democracia en Argentina, me produce un clic tremendo, y digo, es ahora o nunca, me tengo que ir, porque además yo ya no soportaba, me parecía un delirio todo lo que se estaba armando en torno a la Juventud Comunista, sumado a la crisis postdictatorial, que imagínense lo que significó para el PC cuando se empezó a analizar por qué había apoyado al gobierno de Videla. Es decir, que todo eso era un clima contaminante, pero yo en lo personal necesitaba respirar nuevos aires. Esos nuevos aires eran en principio una nueva vida. Yo necesitaba una nueva vida. Esa nueva vida era el periodismo, que siempre me había gustado, lo había hecho un poquito de adentro. Fui director de la revista de la Juventud Comunista, y entonces trato de empezar a trabajar. Lo principal era volver a trabajar, volver a tener contacto con la gente normal, con la gente común, y así me hice periodista y empecé a vivir mi vida de periodista, que me llevó muchísimos años de construcción. Primero trabajé en un medio cercano al PC, que era la revista Acción. Uh-huh. Después trabajé en El Cronista, trabajé después en Atlántida, en Gente y en Somos, y luego en Gente. Luego fui a Página 12, después, bueno, hice una carrera que llega
hasta el día de hoy. Me encantaría charlar una hora más, Jorge, con usted, la verdad. No, porque es muy interesante todo esto, pero en breve tengo otra nota para en agenda y quiero empezar el desenlace de esta charla contándonos qué visión tiene de esta participación en el último gobierno antes del actual, y también qué visión tiene del país hoy, hacia dónde vamos, con tanto bagaje sobre sus espaldas. Bueno, sobre lo primero, sobre mi participación como secretario de Medios Públicos en el gobierno de Mauricio Macri, tengo que decir que, bueno, fue un desafío que yo acepté en determinada etapa de mi carrera profesional como periodista. Uh-huh. Me invitó a integrarme al gobierno Hernán Lombardi, y a mí me pareció un desafío interesante. Cuento siempre que, y esto está puesto también en la actualización del libro, en el epílogo que agregué como apuntes de la nueva edición, que a mí me pareció, bueno, muy interesante esa posibilidad de transformar los medios públicos argentinos en medios pluralistas, y así fue el mandato que nos dieron, y la verdad es que el apoyo político del gobierno fue muy fuerte en esa dirección. Luego está para otra charla lo que logramos y lo que no logramos, porque tiene que ver con cosas que creo que son muy complejas de resolver en Argentina. Sí, entre objetivos y voluntades y el camino a recorrer hay un montón de tela para cortar, ¿no? Sí, y bueno, tendríamos que hablar un poquito de lo que significa para mí el partido del poder permanente, uh-huh. Lo que significan las trabas en el Estado argentino para una transformación de esa naturaleza. Acá dice, hay un viejo adagio que dice, si no gobierna el peronismo, no gobierna nadie. Y te lo hacen saber. ¿Es así? Y algo de eso hay, ¿no? Algo de eso Pero no es sano para ningún país, digo peronismo como puede ser el PRI en México, ¿está bien? Por supuesto que no, lo que pasa es que la impronta que le dan los populismos al poder, el populismo se adueña del Estado y hace del Estado, hace eso, hace una propiedad, y las capas del Estado se van reproduciendo y van quedando. Entonces es muy complejo hacer un proceso de cambio si no hay un acuerdo generalizado. Yo creo que la Argentina tiene esa enorme dificultad, y por eso fracasan todos los gobiernos que no sean peronistas, fracasan en los intentos, ¿no? Como fracasamos nosotros, por ejemplo, en dejar medios públicos, hicimos algunas cosas, pero cuando vuelve, a ver, lo voy a decir como me lo dijo una gerenta de Canal 7 en el momento en que hace poquito, digamos, cuando se hizo el cambio de gobierno, me dijo, lo que siento es que se terminó la intervención, vuelven los dueños. Vuelven los dueños del Lo que canal. siento es que se terminó la intervención, que vuelven los dueños. Nosotros, los interventores éramos nosotros, la gente que no debe estar en ese lugar. Y esto es una aberración. Es decir, el poder democrático no logra hacerse cargo del Estado argentino. Y por lo tanto, cualquiera que se proponga hacer una transformación en serio se va a ver frustrado, ¿no? Uh-huh. Es un poquito la síntesis. En cuanto había otra pregunta. Sí, ¿qué opinión le merece esta actualidad, este rumbo, hacia dónde vamos? Bueno, no es fácil decir hacia dónde vamos en un momento excepcional donde se han roto los termómetros, ¿no? Es decir, me parece que estamos ante una situación muy peligrosa. En el mundo es peligrosa, pero en la Argentina eso es mucho más peligroso porque justamente tiene que ver con lo que hablábamos recién. La presencia de un gobierno con tendencias hegemónicas, de un gobierno que se apropia del poder, que se apropia del Estado, tiene afrontar una situación excepcional y donde el miedo es la regla, puede llevarnos a una crisis institucional severa, ¿no? ¿El miedo es la regla? Sistemáticamente hace muchos años, no es menor lo que acaba de decir, ¿eh? El miedo es la regla. Bueno, me parece que en pandemia el miedo es una conducta bastante generalizada, ¿no? Y en un país donde las instituciones son precarias, doy un ejemplo. Nosotros, lo primero que hizo el gobierno fue suspender
las actividades del Parlamento. El Parlamento pasó a ser un ámbito secundario. La justicia está prácticamente sin funcionar. Esto es inconcebible. Digamos, si uno considera que no puede en una pandemia cerrar los hospitales, debería considerar que tampoco se puede lesionar las instituciones de la República en tanto y cuanto la emergencia no lo exija. Y la emergencia no exigía cerrar el Parlamento, pero el Parlamento está funcionando de manera amañada. Lo están poniendo en riesgo el funcionamiento democrático. Entonces me parece que son llamadas de atención, más allá de que esta tendencia fuerte que es hegemónica en el frente de todos, esta tendencia a un estatismo que no sabemos a dónde nos conduce. Es curioso lo que hace el populismo, porque nos ofrece como modelos que fracasaron. No hay ningún modelo como el que nos ofrece el populismo que haya tenido éxito en el mundo. Y no quiero dar el ejemplo de Venezuela para que no digan que siempre comparamos con Venezuela, pero es inevitable no decir que el fracaso venezolano es en el espejo en el que nos miramos cuando se nos ocurre que el camino de la estatización de empresas es un camino posible. Entonces me parece que estos son los riesgos fuertes que yo veo en el presente, un presente de deterioro muy fuerte de la vida republicana. A la vez tengo que decir que lo que me anima es ver que hay una sociedad que no es igual a la que supimos conocer. Es una sociedad que en un 41% votó a una fuerza opositora, que es una sociedad que cuando le quieren imponer la liberación de presos arbitraria sale a la calle y se manifiesta y desafía los temores. Por lo tanto, bueno, de esa puja entre la fuerza democrática que se resiste a los hegemonismos y la pretensión hegemónica se va a definir nuestro destino, ¿no? Me encantó la charla, y si es una charla que puede durar horas, porque es un periodista avesado que tiene conocimiento de no solamente los medios de comunicación, ideologías, preparación de diferentes ámbitos. Bueno, es muy profundo todo. Y la verdad que me encantó, Jorge, la charla. Gracias por atenderme, por estos conceptos, por este momento. El día que maté a mi padre es el libro, y es menester que se den una vueltita por esas páginas como para darse cuenta en primera persona de lo vivido y también de lo expresado en estos micrófonos. Le agradezco muchísimo que me haya atendido, Jorge. Al contrario, ha sido un placer. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Por favor. El señor Jorge Sigal, autor de El día que maté a mi padre.